Por una cuestión de respeto no voy a utilizar el diminutivo, así que diré que tenemos un informe de Alejandro Couto para compartir. Me gusta que sea un informecito igual. No, está perfecto. Informecito express. Hay que decirlo en español, porque ya si no también me sacan el petit. Claro. No, Petit es tuyo. Te pido por favor. Aparte está como muy identificado, es como cariñoso Petit. Informe. Cariñosito. Ahí está. No, nos venimos con un pequeño informe porque, bueno, está en la discusión, está sobre la mesa justamente el tema del proyecto que ha presentado el Ejecutivo, que tiene que ver con este cambio que necesita la Caja de Profesionales porque está en una situación financiera muy crítica y, bueno, entonces el Poder Ejecutivo en ese marco terminó la semana pasada la redacción de este proyecto que busca reformar la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios. Esto fue trabajado por una comisión interministerial compuesta por el Ministerio de Economía, por el Ministerio de Trabajo, y estuvo también allí la Oficina de Planeamiento y Presupuesto trabajando. Estamos hablando de un déficit mensual de la institución de $7 millones. Es muchísimo dinero y cuenta con fondos como para cubrir hasta junio. Después estaría totalmente en default. Bueno, de aprobarse esta iniciativa, según dice el proyecto, la Caja de Profesionales no tendría problemas de financiamiento por 20 años. Así que, bueno, tendría entonces un camino resuelto a largo plazo. Hace una semana el ministro justamente de Economía, Gabriel Odone, había anunciado que el gobierno estaba trabajando en esta elaboración del proyecto, y en sus declaraciones, que fueron hace una semana, fueron el martes pasado, destacó que en primer lugar se informaría al Poder Ejecutivo y después esto pasaría al Parlamento, se informaría al Poder Legislativo. El ministro también indicó que se estaba buscando soluciones tanto a corto plazo como a largo plazo para resolver esta problemática, y decía, vamos a una solución a largo plazo con soluciones de corto plazo. No voy a hacer adelantos sobre la Caja Profesional porque la manera de que el Poder Ejecutivo se comporta es resuelve, el Poder Ejecutivo informa al Legislativo y después se divulga. Eso es lo que había dicho Odone hace una semana en rueda de prensa. Pero ya lo conocemos todos igual. De todas maneras, quien también habló, pero bueno, hace unos días atrás, fue el director nacional de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo. Nos referimos a Leonardo Di Domenico, que él sí profundizó en el tema. Dijo que el proyecto de ley elaborado para atender esta crisis financiera es un rescate que el gobierno asumió como un asunto de Estado. Escuchemos un fragmento de lo que decía. Siendo coherentes con lo que venimos adelantando desde el inicio de la transición y más aún desde el 1 de marzo pasado, el gobierno nacional tomó el rescate de la Caja Profesional como un asunto de Estado y sobre el principio de la solidaridad fundamental en un seguro social cerrado de capitalización colectiva, venimos a entregarle al presidente de la República el proyecto de ley cuyos adelantos ustedes ya lo manejan y implica en lo inmediato un rescate con importantes esfuerzos contributivos de los afiliados y también de la coparticipación del Estado en una asistencia financiera directa a tales efectos. Y lo que nosotros hoy venimos a decirle a la población, que en próximas horas este proyecto de ley va a tomar estado parlamentario y, digamos, los aspectos relevantes del mismo, quien habla como director nacional de Seguridad Social, los venimos anunciando desde la transición y a partir del 1 de marzo oficialmente con todas las autoridades competentes en la materia. Tiene una composición de carácter solidario indiscutible. Le exige a los afiliados a la Caja hacerse cargo en primera instancia de su seguro social a través de mecanismos contributivos que son redistributivos. Eso es muy importante. Lo segundo es que el Estado garante en última instancia la estabilidad de un seguro social de estas características, cumple con una asistencia directa sin condicionamiento. Eso es una diferencia muy importante. Lo tercero es que los cotizantes activos pueden optar por incrementar Montepío mensual o mantenerlo como hoy lo tiene. Eso no existía en el proyecto anterior. Tenemos que evitar el default. La caída de la Caja Profesional es un incidente gravísimo, no solo desde el punto de vista material, sino desde el punto de vista previsional. Bueno, como decía allí Di Domenico, el presidente de la República, Yamondu Orsi, ya recibió el proyecto, o sea, ya se dio el primer paso. Ahora va a ser enviado al Parlamento con carácter de grave y urgente. Y ayer en rueda de prensa fue consultado Orsi al respecto de este proyecto. Esta es una propuesta estudiada, analizada desde el año pasado, desde diciembre, que los equipos están trabajando, y es la propuesta que el gobierno tiene, para poder salvar algo que la previsión hacía que en junio ya hubiera cosas que no se podían pagar. Entonces,
ya urgente, hay que presentar una propuesta. Esta es la propuesta que nosotros hacemos. La intención es después que la Caja de Profesionales también se involucre con el tema de la seguridad social y todo el trabajo que va a hacer la OPP con ese diálogo social. Claro, es parte de lo mismo, pero acá hay una situación particular, concreta y de emergencia. Esto es una propuesta muy estudiada, pero que obedece a una razón de emergencia. Entonces, no podemos sentarnos a esperar a que todo transcurra para ver después cómo resolvemos, no, hay que resolverlo ya. Como dije, lo de Casmo es lo mismo. ¿Hay otra caja complicada? Sí, sí, claro, no, y además la integración y la gobernanza es diferente, y el peso de todos nosotros es mayor. ¿Pero siente hay otra caja que esté complicada, que tiene situación similar? Y bueno, históricamente las paraestatales tienen dificultades, ¿no? La caja bancaria, me acuerdo de una reunión que hicimos en AEBU, me explicaron cuáles habían sido las salidas y hasta dónde les permitía resolver. Pero tenemos la caja militar, que también hay que meterle pienso para que no sea tan pesada, para que pueda resolver. Pero como esta no teníamos ninguna. Yo creo que algunas se fueron resolviendo y otras se resolverán a futuro, pero siempre en esta idea de que confluyan todos los sistemas a una situación que nos dé previsibilidad. Ahora, esta iniciativa lo que busca es evitar, como decíamos, default y garantizar la estabilidad de la seguridad social, ¿no? Esta situación no es de ahora, esta situación tan compleja no es de ahora, porque si bien el problema financiero viene desde hace muchísimos años, bueno, esta urgencia viene desde el periodo pasado. Es más, durante la administración de Luis Lacalle Pou, se había presentado un proyecto que no prosperó, y este proyecto plantea una serie de cambios, sobre todo a nivel de aportes de afiliados y de escala de fictos. Una contribución de los jubilados, también plantea una nueva forma de calcular el ajuste del precio de los timbres y de la jubilación, entre otros, además de establecer una ayuda de rentas generales que asciende a 110 millones de pesos al mes durante 2025, y después esto se modifica de parte del Estado, ¿no? El principal cambio que tiene este proyecto de Yamandu Orsi, que se presentó ahora, es justamente este aporte del Estado, estos 110 millones al mes que la Caja va a recibir, porque el proyecto de Lacalle Pou no aportaba el Estado. Entonces es realmente un compromiso que va a asumir este gobierno. Y la segunda medida aplica a los activos y a los pasivos de la institución, o sea, los trabajadores van a ver un aumento en la tasa de aporte, que ayer lo mencionábamos en la entrevista que hicimos a Valdomir, que pasa del 18.5% actual al 22.5%. Se va a establecer una cláusula por la cual los activos podrán elegir no pagar el aumento de los aportes con su correspondiente afectación en sus ahorros. O sea, va a estar esta posibilidad, pero obviamente los va a afectar más adelante, ¿no? Sí, eso creo que es lo que está generando más molestia en algunos profesionales que ya se han expresado. Bueno, después, los jubilados también tienen que comenzar a pagar una tasa escalonada con 5 categorías de acuerdo a lo que reciben. Por ejemplo, se establece que quienes reciban una jubilación de hasta 39.456 pesos, con el valor actual de la base de prestaciones y contribuciones, no van a pagar. Después, quienes reciban más de ese monto y menos de 65.000 pesos van a pagar el 2%. Quienes, el salto más grande viene más adelante con un 7.5% de aporte para quienes ganan hasta 98.600 pesos. Y las tasas, más altas son de 10% y 12% de aportes, obviamente, para quienes cobran más de este monto. Finalmente, el proyecto de ley habilita un reclamo, histórico, ¿no?, de la Caja, que es cambiar cómo se ajusta el precio de los timbres profesionales, que esto sí sería algo que aportaría a toda la ciudadanía, ¿no? Este punto genera entre el 30% y el 35% de los ingresos de la Caja. Esto se ajusta, de determinada manera, y se hacen algunas correcciones que para la ciudadanía va a significar, en algunos timbres son unos 13 pesos de aumento, y en otros timbres, si no me equivoco, son menos de 2 pesos. Pero en la cantidad de timbres, obviamente, se llega a este aporte que sí movería la aguja de ingresos de la Caja. El proyecto también establece un cambio en la gobernanza, porque actualmente hay 7 directores, de los cuales 5 son elegidos por los afiliados y 2 designados por el Poder Ejecutivo. Ahora, si se aprueba esta nueva norma, van a ser 5 los directores. 3 de ellos van a ser elegidos por los afiliados y 2 por el gobierno.
En tanto, desde la Caja de Profesionales están analizando este proyecto que recibieron de parte del Poder Ejecutivo. Saben que están en una situación muy compleja, muy complicada, que se tiene que resolver, que es algo urgente, pero bueno, están a la espera justamente de discutir entre ellos cuál es la mejor salida. Y en ese marco, desde Nada que Perder, hablamos con el presidente de la Caja de Profesionales, con Daniel Alza, y a él le consultamos acerca de ciertas diferencias que existe entre el directorio, entre los propios integrantes del directorio. En el directorio lo que tenemos son distintas corrientes de opinión. En realidad siempre va a haber ideas diferentes y siempre va a haber distintos puntos de vista para mirar un mismo problema. Lo que hemos hecho y lo que iremos a hacer siempre es acordar en lo que estamos todos de acuerdo, llevarlos adelante y después tratar de las diferencias que tenemos, negociar y buscar la mejor manera de llevarlas adelante. En el próximo directorio es que vamos a evaluar el proyecto enviado y ahí estaremos comunicando algo oficial del directorio. Bueno, por lo tanto todavía no hay una versión oficial de qué es lo que piensa cada uno, porque no han tenido entonces esta discusión, si bien sí de manera informal, no se ha juntado todo el directorio como para llegar a un consenso o no, y bueno, después plantearlo en todo caso en el Parlamento, porque el próximo paso es esto, ¿no? Que se discuta en el Parlamento y bueno, en ese sentido le consulté a Alza si está previsto que sean recibidos allí. En este momento en el directorio lo que tenemos es el próximo directorio con esta evaluación y por otro lado el Poder Ejecutivo presentó o estará presentando el día lunes el proyecto ante el Parlamento y el Parlamento lo ingresa por Cámara de Diputados. No sabemos todavía si va a haber comisiones, si nos van a llamar, si vamos a tener posibilidades de intercambiar con los legisladores o si iremos directamente a los encargados de bancada para dar nuestro parecer sobre el proyecto. Eso es lo que pretendemos hacer de aquí en más. Bueno, si bien el texto está bajo estudio, el presidente del directorio del organismo adelantó a búsqueda que encontraron aspectos que no eran lo que esperaban y con los que tienen algunas diferencias. Algo que también dejó entrever ayer en la charla. Pero bueno, claro, ya estamos más cerca de esta próxima reunión del directorio, entonces están siendo un poco más cautos hasta no tener una definición, ¿no? Otro de los temas que ha sido criticado tiene que ver con los sueldos que reciben los directores. El sueldo nominal de los directores asciende a unos 200.000 pesos. El presidente gana 30% más que el resto y el director secretario un 10% menos que el resto. Según dice Alza, ni en este periodo ni en el anterior hubo aumentos extraordinarios en los sueldos de los directores. Lo que hubo fue una baja de los sueldos de los directores. Los directores fijan los sueldos del próximo directorio y en el periodo anterior, en 2019, ajustaron un 27% a la baja los sueldos de los que están transcurriendo ahora, digamos, de los directores que están trabajando ahora. Sí, hubo fuertes críticas en su momento. Bueno, ¿a cuáles eran los sueldos? Exacto. Nosotros hicimos un informe hace un par de años justamente sobre este déficit de la caja y sobre estos sueldos. Y algo que llamaba la atención era el sueldo de quien era gerente general. No obstante, esto se modificó y en 2023 el directorio de la Caja decidió cesar al entonces gerente general de la institución, que era Miguel Sánchez, después de que se hiciera público el sueldo que tenía. En aquel momento estaban hablando de 920.000 pesos mensuales, que era más alto todavía el sueldo que el de los propios presidentes. Bueno, esto se modificó en el 2023. Desde ese momento, esta polémica obviamente está instalada porque se dio a conocer los sueldos y obviamente generó críticas. Actualmente hay, como decíamos, 7 directores, de los cuales 5, como decíamos también, son elegidos por los afiliados y 2 pertenecen o son designados por el Poder Ejecutivo. De aprobarse la norma, esto se va a modificar. ¿Cómo es tomado esto por el actual directorio? Bueno, esto nos decía Alza. El cambio de la gobernanza es una solicitud y una propuesta por parte del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo entiende que al estar ingresando dineros públicos por primera vez en la historia de la Caja y dado que quiere tener un poco más el control, sobre todo en las grandes decisiones y en la toma de decisiones y tener el control sobre los dineros públicos que ingresan, hacia dónde van y cómo son utilizados, disminuye el número de
directores por los activos, eliminando 2 y dejando 2 activos, un jubilado y 2 del Poder Ejecutivo. Con esto se asegura siempre tener el control, o por lo menos tener las mayores posibilidades posibles de control desde el Poder Ejecutivo de las decisiones del Instituto. Bueno, es lógico, ¿no? Si el Estado va a aportar, quiere tener cierto control de las decisiones que se van a tomar. Sin embargo, eso generó molestias en parte del directorio. Quien fue crítico justamente sobre este proyecto de ley fue el director de la Caja de Profesionales, Fernando Rodríguez, que dijo que se trata de la misma iniciativa que presentó el gobierno anterior a fines de 2023 y que en aquel momento no fue acompañado por el Frente Amplio, pero endurecido. Y cuestionó que vaya a ser una solución cuando afecta directamente a los afiliados. En un comunicado, el jerarca apuntó a que los redactores del nuevo proyecto son los mismos tecnócratas de escritorio que elaboraron aquella ley que fue rechazada en el Parlamento e instó a seguir trabajando en una fórmula para garantizar la sostenibilidad de la caja de manera que no recaiga sobre los profesionales. Bueno, este mismo tema lo conversamos ayer con el diputado Sebastián Valdomir. Le preguntamos por estas consideraciones de Fernando Rodríguez, donde señala que la iniciativa de este gobierno es la misma que había presentado Luis Lacalle Pou. Recordemos lo que nos decía. No es la misma, porque entre otras cosas, este proyecto sí resuelve la situación de la caja. Recordemos, porque esto también tiene una discusión muy de fondo, que es que el Estado está obligado, por vía constitucional, el artículo 67, a prestar asistencia financiera a un instrumento de seguridad social, como es en este caso la caja de profesionales. Son dos discusiones aparte, si tiene viabilidad una caja de profesionales con las modalidades de hoy del trabajo de los profesionales, a diferencia de lo que fue cuando se originó la caja ya por la década de los 60. Esa es otra discusión. Pero en este caso hoy hay gente que ha hecho sus aportes, gente que tiene sus aportes y que todavía le quedan 10 o 15 o 10 años para jubilarse. ¿Qué pasa con esos aportes? ¿Desaparecen si la caja deja de pagar en julio? ¿Qué pasa con las jubilaciones y pensiones que tiene que pagar? Bueno, eso va a ser una ola de juicios al Estado. Entonces, para empezar, no tiene nada que ver el proyecto anterior con este, porque este sí resuelve un esquema de financiamiento a largo plazo, cosa que el anterior proyecto no lo hacía. Segundo, todos van a tener que poner, porque por ejemplo, doña María, que no es profesional y que nunca pasó por una facultad, también es parte financiadora de la caja, porque cuando tiene que comprar un medicamento tiene que poner un timbre, ¿no? Eso va a la caja de profesionales. Entonces, y aparte va a haber un aporte extraordinario del Estado. Bueno, en esa misma línea, sobre que existen diferencias, es que se expresa Alza, ¿no? Él dice que no es el mismo proyecto, que sí existen diferencias, y bueno, no es compartido, como decíamos, por Fernando Rodríguez, otro de los directores, así que bueno, se van a tener que poner de acuerdo primero antes de ir al Parlamento. Bueno, yo me separaba que el contador público, Gustavo Viñales, publicó en sus redes sociales, decía, el proyecto de reforma de la Caja de Profesionales es casi, decía entre paréntesis, el mismo que se presentó en la legislatura anterior y no salió. Cuesta entender que no pasemos a un régimen de aportes sobre ingresos reales y que no se graben de aportes patronales a empresas de profesionales. Sobre esto de las empresas, decía, hoy vivimos un mundo de empresas de profesionales con profesionales dependientes en régimen de facturación. Sin embargo, esas empresas no pagan aportes patronales y nadie propone cambios. Nosotros sabemos por algunas fuentes del legislativo que es algo que está sobre la mesa para ver en el Parlamento la posibilidad de tratar esto de las empresas. Sí, hay que ver qué es lo que sale justamente de esta discusión parlamentaria, pero se está manejando esto como una posibilidad. Exacto. Muchas gracias, Ale. A ustedes. Y ahora ya se viene Eduardo Preve. Hoy en La Tapadita, más de 3.500 personas viven en la intemperie en Uruguay, según los últimos datos oficiales del censo. En el último gobierno, el Mides, durante la gestión de Martín Lema y Alejandro Sierra, pagó más de 15 millones de dólares solo a la Fundación A Ganar, ligada al Partido Nacional, para trabajar con gente en situación de calle. Con esto